Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todas las que están acá conectadas. Hoy vamos a tener una clase diferente, pero con mucho valor para todas. Tenemos acá a Tati Vera. Tati es psicóloga. Tati nos va a enseñar mucho sobre lo que es, estoy entrando gente, lo que es la crianza con propósito. Entonces, la verdad que muy felices de tenerte, Tati. Gracias por tu tiempo, por estar acá, por compartir con nosotros. Y Muchísimas nada, gracias por la invitación. Bueno, como lo acaba de decir Hadassah, feliz tarde, feliz día, feliz noche, feliz tiempo en el que estemos. Gracias por la invitación. Mi nombre es Tatiana Vera. Bueno, mi nombre completo es Ivonne Tatiana Vera López, pero en el mundo de las redes y en Instagram, para ser más sencillo, soy Tatiana Vera, colombiana de nacimiento. Actualmente resido aquí en Estados Unidos, en New Jersey, psicóloga con maestría en neuropsicología y educación, bueno, formada con experiencia, maestra de primera infancia. Y pues básicamente vengo a compartirles un tema que sé que en este tiempo se ha escuchado muchísimo, que nos están bombardeando con esta información, pero que pues debemos aterrizarla y bajarla a nuestra realidad, ¿sí? Porque se habla mucho de muchas cosas, pero solo aprendemos en el momento en que empezamos a tomar conciencia de ellas y empezamos a ponerlas en práctica en nuestra vida. Entonces voy a intentar hacer aquí, compartir pantalla para esto. Lo que pasa es que no sé por qué no me deja compartirlo. yo ya te hice co-host. Sí, lo que pasa es que no me da la opción no me da la opción del donde tengo el documento. No, o sea, cuando me dice compartir, solo me muestra como compartir documentos, pero no la pantalla de Power donde la tengo. Entonces, no sé si es por eso. Bueno, voy a mirar a ver aquí. Temas logísticos, también la tecnología, siempre la tecnología. Perdónenme un segundo, a ver cómo hago. Ahí donde pones compartir, ¿no te sale? Cuando pones Y compartir, ahora sí, ¿ya? ya. Listo, ahí la están Sí, viendo. sí, ya. Bueno. El tema de hoy entonces es crianza con propósito. ¿Por qué crianza con propósito? Porque básicamente es lo que nos permite bajar a nuestra vida, o sea, volverlo realmente parte de nuestra esencia, de nuestro día a día, el aprender de crianza consciente, crianza positiva y crianza respetuosa, que son en este momento las estrategias y las formas de enseñarnos ahora a los adultos para poder educar a nuestros hijos. Entonces, para mí le quise poner crianza con propósito porque debe ser el propósito, no solo de educar y moldear el carácter de nuestros hijos, enseñar, sino de nosotros también sanar. Porque definitivamente para poder enseñar necesitamos nosotros pararnos en ese punto de niños. Por eso le denominé así. Entonces, primero quiero empezar con el concepto, porque es importante entender de dónde es que vienen esos términos que ahora escuchamos y que vemos en las redes sociales o que incluso vemos en los periódicos, en los conceptos de los psicólogos, de los neuros, de los psiquiatras, que estamos hablando todo el tiempo de, bueno, ¿qué es crianza respetuosa, crianza consciente, crianza positiva? Y es básicamente esto viene desde hace muchos años, como pueden ver, desde 1800, como la canción de los años 1600. Así empezó el tema de empezar digamos, como a cuestionarnos el tema de la crianza. Y hubo varios autores, varios aportes que se hicieron. Entonces, Jean Piaget, que desarrolló toda la parte, estudió toda la parte del desarrollo cognitivo infantil. John Bowlby, que es esta fotico, yo puse como los dos más relevantes de este cuadro, a John, que ven aquí el señor así como claro, y al de gafitas, que es Jean Piaget, porque básicamente ellos fueron los que se dieron la pelea en los años 1600, ¿no? En los 1800, hablando de que nosotros teníamos que aprender a enseñar de una manera distinta. Lo hicieron, el uno es neuropsiquiatra, el otro psicólogo suizo, el John Bowlby, psiquiatra británico.
Amy Pickler, otra persona que empezó a aportar psicólogo sobre hablando de la crianza con autonomía y respeto. Ustedes conocen a María Montessori, una maestra italiana que también se dio la pelea de que empezáramos a pensar en el niño, a reconocerlo como individuo. Alice Miller, cuando empezó a criticar y a cuestionar el tema de la crianza tradicional. Harry Harlow, que es el que definitivamente viene a sustentar, y ya les voy a mostrar por qué. Y Daniel sigue, que es cuando aporta y hace todo lo que tiene que ver con crianza consciente. O sea, miren que este tema viene desde hace muchos años y son autores, son personas que se dieron la pelea, pero que en su momento no quisieron, por los que manejan, por los que tienen todo el poder, digamos, de qué sí y qué no en las escuelas o qué sí y qué no en las escuelas de padres, no permitieron que estas herramientas entraran desde ese momento. Solo hasta ahora, después de ver tantas situaciones y tantas crisis en el individuo, es que empezaron a decir y a escudriñar y a decir, bueno, sí realmente vale la pena. Entonces, ¿por qué no se permitía en su momento? Porque crecimos con esto, ¿no? La letra con sangre entra, entonces fuimos enseñados más a que no, eso no hay que, si el niño llora, no tengo por qué salir corriendo a acudir a él si tiene las necesidades básicas satisfechas, que es que ya le cambié el pañal, que ya le di de comer, que ya durmió, que tiene todo limpio. O sea, ¿qué más? No, pues dejémoslo llorar, porque si no, entonces lo que vamos a hacer con él es hacer un niño mimado, un niño consentido, y lo que queremos levantar es generaciones fuertes. Por eso en su momento, cuando John Bowlby estudió a los niños huérfanos de la Segunda Guerra Mundial. Y él decía, los niños que son huérfanos son niños que les toca aprender a sobrevivir y que no pueden desarrollar sus potencialidades. Mientras que los niños que cuentan con papá y mamá, pues ellos pueden desarrollar sus potencialidades. Miren la diferencia. Entonces decía, definitivamente nosotros como adultos debemos estar con nuestros hijos. Hizo todo ese estudio, sin embargo, esas creencias y esos mitos en la infancia fueron los que no permitieron que se implementara desde entonces. Términos y palabras como si no le duele, no aprende. Yo no sé cuántos de ustedes y yo aquí presentes escuchamos o crecimos con esta formación. Ignóralo, que así se le pasa más rápido. Entonces, cuando escuchamos al bebé en la cuna llorar, no, hay que dejarlo para que aprenda a dormir solo. Hay que dejarlo que llore hasta que se reviente para que aprenda a dormir solo. Manipulan. Ah, los niños manipulan. O sea, no es cierto. El mico sabe que palo trepa, ¿no? Entonces, cuando decimos, ah, él con usted se porta bien, pero conmigo no, claro, porque el mico sabe que palo trepa. O sea, todas estas creencias y todas estas cosas con las que crecimos nosotros, pues nos llevaron obviamente a repetir de generación en generación esa crianza que alteró muchísimo la psiquis y la conducta de nuestros niños. Y así como dice, se porta peor contigo porque es mimado, porque es malcriado. O sea, siempre pensamos que finalmente la conducta del niño es porque está malcriado, porque es mimado, pero nunca nos aterrizamos a pensar, no, es que algo debe ser que le hace falta. Entonces, en medio de que John y todos los que les mencioné anteriormente habían planteado, no, al niño hay que atenderlo, al niño hay que entregarle amor, entonces salió la teoría del apego seguro, vino Harlow y dijo, lo voy a demostrar. Y como siempre se hacen los experimentos, ¿no? Entonces, con ratones de laboratorio. En el caso de Harlow lo hizo con simios, los simios rhesus. Entonces dijo, no, pues yo voy a demostrar si es verdad o no, ¿cierto? Porque pues es imposible que tantos hablando del tema. Entonces, ¿qué hizo? Les voy a mostrar el video. Por favor, me dicen si se escucha. Harry Harlow, psicólogo que estudiaba a los monos, al que vemos en estas imágenes, se quedó sorprendido viendo lo importante que resultaba para monos pequeños que criaba en una jaula sin contacto con su madre, un pañal o un trozo de trapo que se solía dejar en el suelo de la jaula. Lo que vamos a ver son unas imágenes de una película realizada en 1961 que describe las experiencias de Harlow y que tiene ya un valor histórico. Harlow observó, como estamos viendo, que el monito protestaba con enorme viveza e intensidad cuando, para limpiar la jaula, se le sacaba ese trozo de trapo. Era como si los monitos establecieran relaciones estrechas con esa tela. Estas observaciones llevaron a Harlow a tratar de investigar la importancia que podría tener ese elemento aparentemente tan nimio, tan irrelevante, para las necesidades básicas del mono, y por otra parte, estaban perfectamente atendidas en el laboratorio.
A partir de aquí, realizó una serie de experimentos que se han hecho famosos, en los cuales crió monos recién nacidos durante meses con una madre de alambres desnudos y con una madre que estaba recubierta de felpa, sin otro contacto con congéneres. El muñeco, que era simplemente de alambre, tenía un biberón que proporcionaba toda la alimentación a los monitos. Por el contrario, el muñeco, que estaba cubierto de felpa, no proporcionaba ningún género de alimento. El mono se dirigía a la madre de alambre para tomar el biberón y luego a la de felpa. Harlow encontró que los monitos permanecían 17 horas por término medio subidos a la mona de felpa y solo una, lo necesario para comer, subidos a la de alambre. Además, el vínculo que establecían con la mona de felpa, que no proporcionaba ningún alimento y solo una superficie y un contacto confortable, era muy fuerte. Veamos lo que sucede cuando se introduce en la jaula este objeto terrorífico. El mono corre a su madre de felpa y de ella obtiene la seguridad y la protección que necesita. Es más, la mona de felpa constituye una base segura que le da confianza y le permite amenazar al intruso, como una auténtica madre. Incluso la relación se mantiene durante mucho tiempo. Este mono, ya más grande que los anteriores, aunque todavía joven, ha estado separado de su madre durante 6 meses sin verla nunca, y de esta forma tan expresiva le manifiesta su cariño al encontrarse con ella. Me van a permitir que les muestre todavía unas imágenes más, nuevamente de una situación de miedo. Vamos a ver a un mono que se ha criado con una madre de felpa que corre a refugiarse en su madre cuando aparece el objeto que asusta, y uno que se ha criado sin ningún tipo de madre. Vemos el desamparo de este último, que solo puede acurrucarse en el suelo y mostrar conductas que nos recuerdan las de los niños autistas. De estas experiencias, parecía desprenderse entonces que la necesidad de contacto físico, de calor, de sentir el contacto con otra piel, era algo básico y que el amor no se establecía a través de la alimentación. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Ese es, o sea, literal es, miren todo lo que, el camino que hemos tenido que transitar para empezar hoy en día a tomar conciencia y a decir, wow, sí, nosotros debemos empezar a ajustar y hacer esos cambios en la forma en cómo estamos educando a nuestros niños. No sé si hasta aquí vamos bien. Súper, Ese Tati, muy lindo, muy lindo. nos tocó, ¿no? Ese video, siempre que lo veo yo, uy, o sea, en su momento, ¿por qué no pusimos atención? ¿No? Es como la pregunta. Si realmente se estaba demostrando que más allá de nosotros tener que proveer las necesidades básicas de nuestros niños o que nos proveyeran a nosotros, es el contacto. El amor es una decisión y se establece en el momento en que yo decido vincularme y conectarme con el individuo, llámese hijo, esposo, esposa, familiar, o sea, amigo. Básicamente esa es la clave de poder. Entonces, ¿qué pasó? Que en medio de todo, pues uno más, William Sears, dijo, él vino y estableció y dijo, bueno, ya Harlow, ya todos hemos demostrado, esa es la teoría del apego seguro. Y entonces él empieza a desarrollar y a decir, definitivamente, nosotros nos debemos enfocar en los primeros años de vida y estimulando y promoviendo que exista un vínculo y una cercanía, más allá de proveer que sea física, porque eso es lo que va a hacer que nuestros niños y niñas definitivamente tengan esa oportunidad de desarrollarse. Y aquí, pues siendo neuropsicóloga, quería mostrarles el impacto de la crianza en el desarrollo cerebral. O sea, nosotros somos seres tridimensionales, ¿sí? Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Y todo lo que sucede desde el momento en que somos concebidos en la panza hasta los 7 años tiene toda una implicación en esas tres dimensiones precisamente. Aquí vemos cómo en esa parte física lo que sucede en nuestro cerebro. Me gusta esta foto del cerebro triuno de Paul MacLean porque nos muestra cómo empieza el cerebro a formarse.
El primer cerebro que se forma en el individuo es el reptiliano y es el de la supervivencia. Por eso cuando somos bebés o cuando tenemos nuestros niños, ellos es todo por instinto. Por instinto piden comida, por instinto lloran, por instinto a la hora de llorar, porque no verbalizan, no tienen conciencia, no tienen todavía ese discernimiento, pues lloran para decir, tengo el pañal mojado, tengo el pañal con popó, tengo hambre, tengo sueño. Es instinto. Ellos empiezan a explorar, a meterse todo en la boca, empiezan a explorar el mundo, a tocar por instinto. Luego se desarrolla el cerebro emocional, que es el cerebro límbico que lo vemos aquí en la mitad. Se desarrolla nuestro cerebro emocional, entonces ahí es donde ya empieza la amígdala a desarrollarse y a activarse en los momentos en donde tiene miedo, en los momentos donde empieza a conectar y hay emoción, todo lo que sucede en el cerebro emocional. Y ahí nos llevamos a reconocer que la primera necesidad del ser humano es sentirse amado. Y en el momento en que nosotros logramos suplir esa necesidad, pues automáticamente todo lo demás empieza a funcionar en orden. El último cerebro que se forma es el racional, el lóbulo frontal. De hecho, es el que anulamos cuando estamos enamorados. Por eso a veces nos decían en la juventud, no, es que no piensa, no razona, ¿cierto? ¿Por qué? Porque básicamente cuando estamos en ese momento tan lleno de amor, de todo es lindo, pues el cerebro, el lóbulo frontal se anula, lo dormimos pues y vivimos solo en el emocional. Entonces no razonamos o no vemos las red flags cuando estamos en relaciones que no funcionan, ¿cierto? En la adolescencia, pues básicamente. ¿Qué pasa? ¿Qué partes del cerebro afecta la forma en cómo nosotros educamos? Todas, toda afecta. La corteza prefrontal, sobre todo, en lo que está el cerebro del raciocinio, se afecta porque impide que el cerebro crezca y se moldee como debe ser. Entonces, miren todas las implicaciones que tiene el hecho de que hayamos sido formados o estemos educando desde una crianza violenta, desde una crianza de castigo o recompensa, que fue básicamente la crianza en la que todos fuimos y la que todos crecimos. La forma en que creamos a nuestros hijos moldea literalmente su cerebro. Una crianza basada en la conexión, el respeto y la regulación emocional favorece el desarrollo de cerebros más sanos, resilientes y con mejor capacidad de aprendizaje y adaptación. Yo esta frase la desarrollé mientras organizaba el tema que ya lo he dado, he tenido la oportunidad de hacerlo varias veces, porque esto es, y lo veo hoy en día atendiendo pacientes todo el tiempo, lo puedo reconocer. Tengo pacientes adultos que demasiadas crisis tuvieron que vivir, demasiadas crisis tuvieron que afrontar en su adolescencia, ¿sí? En su niñez, que hoy les está impidiendo desarrollarse como adultos sanos, por muchas situaciones físicas, emocionales, pero sobre todo por esa crianza, porque se desvincularon papá y mamá de este individuo y lo llevaron a tener que asumir situaciones que ellos no estaban preparados. Por esto, el tema de empezar a hablar y a tratar la crianza respetuosa es fundamental en nuestra vida. Es fundamental porque eso definitivamente es lo que nos lleva a poder desarrollarnos, a poder ver a nuestros hijos con todo el amor, con toda, todos queremos entregarle a la sociedad individuos que funcionen, todos queremos entregarle a la sociedad individuos que realmente aporten, pero sobre todo que ellos estén preparados para asumir desafíos. Hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta. ¿Estamos claros todos? Me gusta hacer un poco participativa la charla como para que no se nos quede nada y Que nadie se duerma, acá seguimos. que nadie se muerda, si se duerma. Pongan en No, el chat o algo si tienen preguntas, cualquier cosita nos van a ir poniendo y vamos leyendo. no, súper informativa, me súper encanta, aunque mis hijos ya están grandes, pero amo, excelente, Tatiana, excelente. Bueno, muchas gracias. Y no, independiente de que nuestros hijos estén grandes, pues vamos a tener nietos, ¿sí? O vamos a tener niños a nuestro alrededor, familiares, en los que podemos vivir y experimentar esta nueva forma, que no es nueva, ¿no? Que ya vimos que viene desde 1800. La relación de la crianza con el cerebro es súper importante. Cuando nosotros
aplicamos la crianza como tal, respetuosa, consciente y positiva, que ya vamos a ahondar en la definición de cada una como tal o los tips más importantes, nos ayuda en nuestro desarrollo cerebral de nuestros niños a que no haya un estrés tóxico. Porque lo que sucede cuando yo educo a los golpes, cuando yo educo con violencia, pues la amígdala empieza a desregularse y por eso empieza a generar un estrés que hace daño. ¿Qué pasa? Que cuando yo también vivo en una educación más sana, pues ayuda a que su cerebro, su corteza prefrontal, se madure de una manera regulada y conectada con su cerebro emocional. Miren que a veces uno dice, uno educa sin darse cuenta que somos seres integrales, que nos diseñaron perfectos y que todo lo que sucede en nuestra dimensión psicológica, que es el alma, pues va a afectar nuestra área física, ¿sí? O sea, nos diseñaron tan perfectos que todo lo que pasa en el alma, en la forma como me traten, en la forma como me enseñen, lo que implanten en mi vida, en la relación y en el contacto, va a afectar mi parte física. ¿Sí? Y en esto, en el desarrollo que tiene que ver con todo lo cerebral. ¿Qué más sucede cuando nosotros aplicamos esa crianza sana, amorosa y respetuosa? Pues nuestro cerebro límbico, recuerdan que es el cerebro emocional, nos ayuda a promover empatía, nos ayuda a conectar más con el otro. Estas crianzas, esta forma de enseñar, esta forma de darnos el lugar de colocar a nuestro niño con respeto, realmente le ayuda al individuo a crecer sano. Entonces es súper importante que lo tengamos presente. Creo que es de las cosas en las que más debemos trabajar hoy en día. Entonces vuelvo a compartirles pantalla. Cepíllate los dientes. Aquí no, ya. Lo que les decía aquí, ¿no? Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y en el espíritu está la conciencia, la intuición y la comunión. En el alma, que es la dimensión en donde nosotros los psicólogos estudiamos, está la mente, están las emociones y está la voluntad. Todo empieza con un pensamiento, ¿sí? Que luego termina accionando la emoción y luego termina uno actuando, ¿sí? O sea, por ejemplo, un caso muy típico. La esposa siempre espera al esposo a las 6 de la tarde. Entonces, son las 6:30 y no llegó. Entonces empieza uno con un pensamiento, son las 6:30 y no ha llegado, son las 6:30 y no ha llegado. ¿Qué le pasará? ¿Por qué? Si es que él siempre llega a las 6 de la tarde, ¿será que algo le pasó? ¿Será que se fue? ¿Será? Y empieza uno, entonces empieza el pensamiento, yo le digo a la mente la loca de la casa, y empieza a dar vueltas, vueltas, vueltas. Eso que hace que estimula, ¿sí? Mi cerebro límbico y entonces me genera una emoción. Y digo, uy, no, ¿será que le pasó algo? ¿O será que me está haciendo infiel? ¿O será que se consiguió, bueno, 10.000 cosas? ¿Qué termina haciendo uno en ese momento? ¡Pum! Se acciona la voluntad. Y entonces uno coge el carro y se va hasta la oficina a buscarlo, ¿sí? Miren cómo todo empieza finalmente con un pensamiento. Ese es el alma, donde está la mente, las emociones y la voluntad. Y el cuerpo que es este envase, ¿no? Este que contiene lo que es el espíritu y el alma. Lo que yo no resuelva en el alma, el cuerpo me lo va a sacar. Y por eso todas las enfermedades, hasta el cáncer, hoy en día estamos viendo que ya se reconocen y que ya hay estudios que dicen efectivamente el cáncer es por una situación emocional, por una raíz emocional que se generó en el alma. Todas las enfermedades se radican en esas cosas en el alma que no hemos resuelto. Entonces, ¿por qué? Esto fue para que nos aterrizáramos cómo era que estamos diseñados. Las diferentes teorías, entonces, de crianza son consciente, positiva y respetuosa. ¿Cuál es la diferencia de cada una? Pero al final es lo mismo, sin embargo, son los enfoques. ¿Qué hace la crianza consciente? Y es un ejercicio que vamos a hacer ahora, que es la crianza con propósito para mí. Es la que se enfoca en el adulto, ¿sí? Porque es el que nos lleva a nosotros conocernos y a regularnos como padres para poder educar.
Cuando yo logro entender que yo fui una niña a la que también le faltó papá y mamá, porque papá y mamá decían que la letra con sangre entra, que mejor dejarlo llorar porque así va a entender cómo es la vida, que no siempre hay alguien para ayudarlo, pues entonces yo traigo heridas emocionales de la infancia y desde esa línea voy a reaccionar cuando mi hijo me necesite. Entonces, la crianza consciente es la que me lleva a trabajar desde ahí, como padre, a trabajar en mí, la que me lleva a entender que yo necesito sanar para poder responder a mi hijo desde la calma y la conexión. La crianza, positiva es la que está basada en que yo no ataque a mi hijo. Es decir, nosotros crecimos con recompensas y castigos. Te portas bien, entonces yo te voy a dar lo que tú quieres a fin de mes porque las notas me van a llegar excelentes, entonces te mereces los patines, te mereces la salida a cine, te mereces la ropa nueva. O si no te va bien, pues entonces te castigo, no tienes salida al cine, no te voy a dar los patines que querías, no te voy a llevar a comer helado. Así fue como nos educaron. Pues la crianza positiva viene a decir, no eduquemos así. No eduquemos así porque el enseñar castigo o recompensa le está dando elementos a nuestros niños y niñas de ser presa fácil del abuso sexual. Porque entonces viene un adulto a ofrecerles algo y ellos, por eso que les están ofreciendo, terminan siendo víctimas de esa persona que quiere hacerles daño realmente. Entonces, y de hecho crecen los niños que fueron educados de esta forma crecen y son adultos que esperan siempre ser recompensados o castigados de acuerdo a sus conductas y se manifiestan incluso en las relaciones interpersonales, en las relaciones de pareja. Están con hombres o con mujeres que si me das, entonces esa es la manera de mostrarme cariño y si no me das, entonces es lo que necesito para entender que estoy siendo castigado o castigada. Miren las implicaciones de cosas que uno diría tan sencillas, ¿no? Y la crianza respetuosa, pues básicamente se enfoca en el niño, entendiendo que el niño es un ser igual que yo que merece respeto. Porque a veces respetamos solo a nuestros pares, ¿cierto? A veces respetamos solo a las personas que, yo respeto a este porque es mi par, es el adulto con el que me puedo entender. El niño no importa porque el niño no entiende y el niño entiende absolutamente todo. Entonces la crianza respetuosa viene a decirnos, el niño es un ser íntegro que tiene derechos desde que nace. Para mí desde que está en el vientre. ¿Por qué? Porque como decía Sigmund Freud, nosotros tenemos el cerebro consciente y el cerebro subconsciente, que es el derecho, el subconsciente y el racional, que es el izquierdo. Todo lo que está en el inconsciente se generó desde el vientre de mamá hasta los 7 años. Entonces, la forma en como mamá reaccionó, incluso cuando supo que estaba embarazada, ya me alojó en mi cerebro subconsciente, en el inconsciente, un impacto de rechazo, por ejemplo, si cuando recibió la noticia dijo, "Ah, yo no quería quedar embarazada. No, esto es una noticia para mí, yo no estaba esperando esto, yo no quiero este bebé", y lo pensó tanto que automáticamente ya generó un impacto de rechazo en ese bebé que está en la panza. Y dice, no, pero no es consciente. No, sí es consciente, de una manera particular. Eso es la crianza respetuosa, cuando yo ya empiezo a entender que mi bebé, aunque esté en la panza, merece respeto, merece amor y merece ser aceptado, porque todo lo que yo haga va a implicarle a él unas transformaciones en su cerebro, en sus conductas, en su forma de relacionarse. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Queda claro las tres, lo que es crianza respetuosa, consciente y positiva? Bueno, perfecto. Entonces, sigamos. Aquí les dejo unas pautas para crear con propósito. ¿Cuál es el propósito? El que manejemos la crianza consciente. La invitación que yo les quiero hacer a ustedes es que para poder tratar a nuestro niño con respeto y para poder identificarlo y darle esa importancia, es que nosotros como adultos también pensemos que un día fuimos niños, ¿sí? Y que decidamos sanar a nuestro niño interior, que decidamos sanar esas heridas que tuvimos en la infancia, porque yo lo he visto mucho y personalmente lo viví por mi propia experiencia, lo veo con mis chiquitos en mi preschool y es que hay muchas situaciones que se generan que marcan a nuestros niños y que nos marcaron a nosotros. Y que hoy en día el llamado y el despertar de conciencia precisamente en esa dimensión espiritual
es que reconozcamos que necesitamos ese cambio, que necesitamos ser sanados, que necesitamos volver a ese primer momento donde éramos niños, que necesitamos conectar con nuestro chiquito para poder entregarle lo mejor a mis hijos o al mundo en el caso de que no seamos mamás. Yo no soy mamá biológica, soy mamá putativa, pero definitivamente si yo no hubiese sanado, incluso siendo psicóloga o maestra, respondería desde mis propias heridas. Porque tener un salón de clases, yo admiro muchísimo a los maestros que nos formaron, que tenían 40 50 niños en un salón de clase y que no tenían ni idea de psicología, por ejemplo, y eran 50 seres humanos con diferentes maneras de procesar, de sentir, de todo, y aún así crecimos medianamente normales, digo yo. O sea, no entramos en tantas situaciones como hoy en día, ¿no? Pero ser maestro es un desafío muy grande, porque es enseñarle a otros con diferentes particularidades de aprendizaje. Hoy nosotros, por lo menos en el mío, sí manejo el tema de que es cada uno aprende de una manera diferente. Yo no puedo impartir una sola crianza para todos, una sola lección y todos aprendan de la misma manera, no, porque yo ya sé que definitivamente yo no proceso igual que el otro. Entonces, por ejemplo, hay diferentes aprendizajes. El que es el tacto, yo aprendo por tocar, o yo no sé si ustedes tuvieron compañeros en la escuela que no escribían porque simplemente con solo estar atentos ya entendían todo. Yo no, yo necesito ver, escuchar, escribir, sí, hacer como todo ese ejercicio, pero no nos tomamos el tiempo, incluso con nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos aprendan de una manera, pero no nos preguntamos, ¿y cómo será el estilo de aprendizaje de mi hijo? ¿Mi hijo será kinestésico? ¿Mi hijo será, cómo será? O sea, ¿cierto? Porque uno nunca, nuestros padres no hicieron un curso de estilos de aprendizaje ni tomaron cursos de crianza, simplemente lo hicieron y dijimos, no, todos somos bien, entonces esta es la crianza. No, la invitación es a que empecemos a sanar, ¿sí? Que empecemos a reconocer lo que implica el tener ese llamado de ser un adulto cuidador, profesional, mamá, papá, maestro. Estos son unos puntos importantes respecto de cómo aplicar la crianza, ¿sí? Es primero tener esa autoconciencia de que soy, de que la rabieta de mi chiquito depende cómo yo la voy a manejar, ¿sí? Entonces aquí les pongo un ejemplo. Si un niño hace una rabieta, en lugar de gritar, yo como padre y como madre, lo que debo hacer es tomar un momento para respirar y responder desde la calma. ¿Cómo logro hacer esto? Cuando yo logro tener esa conciencia de quién soy yo y cómo reacciono frente a agentes o situaciones que me detonan, ¿sí? Por ejemplo, yo todo el día haciendo aseo o cocinando, limpiando, organizando y de repente llega mi esposo y se quita todo, lo deja todo tirado, no piensa, entonces uno empieza como, como empieza a cargarse, ¿no? Como, ay, yo aquí todo el día y este llegó y tiró y entonces yo ya empiezo, ¿no? Y luego llegan los niños y tiran todo y entonces el uno y entre hermanos se pelearon y gritaron y entonces yo, esto me detonó y yo grité más duro, ¿no? Entonces... Si yo sé que a mí me afecta que mi esposo tire las cosas o porque los hombres, pues básicamente ese es como su diseño, no tienen una medida de, no, esto tiene un orden, ¿sí? Son muy raros los que lo tienen esa conciencia. Entonces, si yo sé que a mí me detona eso, pues entonces, cuando sucede ese momento, yo lo que debo hacer es respirar. Y aquí que todas manejan el tema de los aceites, yo estaba entrando en esto también y coloco ese difusor y preciso en esto de los resfriados y todo, me la paso con los aceites esenciales y tomándome el tiempo de respirar. Si lo hacemos para sentirnos esos sanos, ¿cierto? Que estos nos entre, nos limpie, pues en este mismo ejercicio debemos hacerlo teniendo en cuenta de cómo voy a contestar frente a una rabieta o una circunstancia donde mi hijo esté desbordado emocionalmente. Yo soy el adulto, yo debo regularlo, pero para regularlo a él necesito estar regulada yo, ¿sí? ¿Qué más? El tema de presencia plena. Yo no sé, también hoy en día hablamos mucho del mindfulness
Y el mindfulness es una estrategia también que nos ayuda, una herramienta a tener presencia plena. ¿Qué significa tener presencia plena? Resulta que nosotros nos levantamos en automático, es decir, a la carrera. O sea, ya sabemos que a las 5 o 4 de la mañana me levanto, hago esto, y todo lo hacemos automáticamente. Entonces hay cosas que cuando en la noche yo me siento a pensar y digo, ¿yo qué fue lo que desayuné esta mañana? Uy, yo sí le mandé la lonchera a mi hijo, yo le tenía un yogur. ¿Será? ¿Yo qué lonchera le mandé? Ay, el lunch. ¡Ah! No me acuerdo qué comí. Sí, o sea, ¿por qué? Porque estamos en automático. Y el automático es por el afán, ¿no? Estamos todo el tiempo como cumpliendo con las cosas, sobre todo nosotros las mujeres que hacemos muchas cosas a la vez, atendemos muchas cosas, pero si yo no me levanto a tener ese tiempo de conexión y de respirar profundo para estar presente, pues voy a resolver también las cosas de manera automática. Entonces, por ejemplo, el niño está jugando y yo voy a jugar con él, ¿no? Pero resulta que estoy jugando, en estos días veía incluso el reel de una mamá que grabó al papá, eh, el papá con el bebé aquí dándole como el tetero, pero con el celular aquí, o sea, así. Y claro, no estaba presente, no estaba presente. Yo necesito como padre que si voy a sacar el tiempo para involucrarme con mi hijo, esté presente, porque me voy a perder de eso que él me va a enseñar y nuestros niños son maestros. Entonces, si yo no, nuestras parejas son maestros, todos los que nos relacionamos hacia afuera son maestros que vienen a enseñarnos. Entonces, si yo no me siento pleno en ese momento, pues entonces me estoy perdiendo de lo que él viene a mostrarme. Por eso es importante que ustedes y yo tengamos esta forma de crear conscientemente, con un propósito y el propósito de que a partir de ahora vivamos en una presencia plena, que estemos presentes, que hagamos mindfulness, entonces hagamos respiraciones conscientes, se llama eso. Ustedes, las que son mamás, cuando tuvieron a sus bebés, ¿qué fue lo primero que el médico se cerciora cuando nace? Que respire, ¿sí? O sea, si no respiras, no está. Así es, y es tan importante la respiración que es lo que hace que estemos presentes. ¿Qué más? El tema de regulación emocional del adulto. Si un niño golpea a su hermano, este es el ejemplo, ¿qué hace el papá? ¿Sí? De una vez, ¿cierto? Como que a ver, le voy a pegar o le voy a castigar o a qué, porque es el hermano, ¿no? O venga, defiéndase. Entonces le voy a enseñar a chiquito, su hermano le pegó, pues entonces usted también defiéndase para que cuando llegue al colegio y alguien le pegue, usted también se defiende y no se deje. Yo tuve particularmente un papá así. Mi papá me decía, si a usted le pegan en el colegio, yo le pego aquí, porque usted no se puede dejar. Literal. Y yo no me puedo dejar pegar. Y preciso, mordí a un niño un día por no dejarme pegar del niño y me castigaron en el colegio, pero yo dije, pero en mi casa no me va a pasar nada, porque finalmente esa era la instrucción, ¿no? Eso sucede. Cuando un niño golpea a su hermano, yo no puedo castigarlo con enojo. O sea, yo no le puedo alimentar a él esa emoción, porque básicamente él lo está haciendo por manifestar algo que no pudo verbalizar. Entonces es súper importante que yo también, claro, entienda cuál es el lenguaje de mi hijo. Porque si mi hijo está mordiendo, está pegando, es porque hay algo emocionalmente que él no puede manifestar. Y por eso tiene esa conducta. Entonces, ¿yo qué debo hacer? De nuevo, respiremos profundo y modelemos ese control emocional con paciencia. Es decir, me siento y le digo, bueno, ven, ¿qué es lo que te molestó de tu hermano? ¿Qué es lo que en este momento te está molestando? ¿Qué sientes? ¿Qué es lo que...? Y empiezo a darle importancia a mi hijo para poder comprender qué era lo que le estaba tratando de manifestar, por qué reaccionó de esa manera. Lo mismo pasa cuando entre ellos se muerden. Es muy común que en los primeros años uno o dos muerda. ¿Por qué? Porque no verbalizan. Entonces la manera de expresar algo es mordiendo. Entonces, no, le voy a pegar porque no tiene por qué morder a sus amigos, no tiene por qué morder a sus hermanos. No, es, bueno, él me quiere mostrar algo porque no habla. Y cuando no habla, pues él tiene que manifestarlo. ¿Y cómo lo manifiesta? Pues mordiendo. Así como cuando era bebé, ¿cómo manifestaba que tiene hambre? Llorando. ¿Cómo manifestaba que el pañal estaba, lo tenía fastidiado? Llorando. O sea, si no verbaliza, pues algo tiene que decir. Y nuestros niños y niñas,
en sus primeros años de vida no tienen la inteligencia emocional para descifrar sus emociones. Por eso siempre van a tener conductas que nosotros necesitamos aprender a leer, porque no tienen esa capacidad. Y les digo, mis pacientes, muchos no tienen inteligencia emocional y son adultos. Entonces, si un adulto no tiene ni idea cómo desagregar o identificar sus picos altos o bajos de emociones, ahora imagínese un niño. Y nosotros a veces queremos trasladarle esa responsabilidad a nuestros niños y a nuestras niñas. O sea, ¿qué es lo que a usted siente? Defiéndase, deje de llorar, regúlese, ¿sí? No llore más. No. En estos días me llegó un paciente, adolescente, por un problema estomacal. Decía que le dolía el estómago. Y había pasado por todos los médicos y 2 años y nada que encontraban que el problema del estómago fuera algo clínico. Hasta que una médico le dijo a la mamá, no, yo creo que esto es emocional. Entonces busquen un psicólogo. Y bueno, me encontraron. Y entonces en ese proceso de trabajo con él, efectivamente, el niño había desarrollado. ¿Qué representa el estómago en el individuo? Las ganas de controlarlo y cuando no controla le da miedo. Entonces, ¿qué se hace? Como un vacío en el estómago, ¿cierto? Empieza a generarse la angustia, empieza a generarse el miedo a algo, porque no lo estoy controlando o porque no estoy recibiendo lo que quería. Entonces, imagínense el adolescente de niño, ¿no? Porque el adolescente lo manifestó, pero el niño fue el que lo formó. Resulta que su papá, y entonces vamos a mirar, entonces el cuadro, los papás eran papás presentes, papás nunca golpeadores, nunca peleones, nunca gritones, o sea, crianza respetuosa, positiva, consciente, había de todo ahí. Y entonces, ¿por qué el niño estaba desarrollando eso? Miren, el exceso también hace daño. Y a veces decimos palabras y no nos damos cuenta con la conciencia que debemos decirlas. Pues papá quería que el hijo jugara fútbol. Y quería que el hijo jugara fútbol y le parecía que era súper bueno. Y yo creo en ti, vamos al fútbol, al partido, no sé qué. Pero resulta que el niño no era bueno para el fútbol. Y su entrenador sabía que no era bueno para el fútbol y entonces lo sentaba en la banca y entonces eso que el papá para él era como algo, para el niño se le estaba volviendo una angustia, se le estaba desarrollando algo y entonces el dolor de estómago muy fuerte que hizo que él no volviera a jugar fútbol. Se liberó de la presión que tenía de su papá. Y entonces el papá, pero si era algo normal, decía, ¿no? Y entonces la mamá, ¿cómo empezó a anularle la emoción al niño? Porque en la expresión, no pasa nada, no pasa nada si hoy no juegas, no pasa nada si hoy te tienen ahí, en vez de decir y sentarse y decir, ¿será que mi hijo sí quiere esto? Pero le digo, no pasa nada, no estoy validando la emoción de mi hijo. Le estoy diciendo, no sientas que no pasa nada, pero ella obviamente que en las ganas de decir, no pasa nada es para que no te quedes ahí, no te dé depresión, ¿sí? No, te está doliendo, te está afectando, ok, yo te entiendo. Ven y te ayudo a transitar esta emoción. A eso es a lo que nosotros estamos llamados como adultos realmente a validar la emoción de nuestro niño para que precisamente no se generen esas situaciones físicas. En algo tan sencillo. Y me siento con los papás y de hecho el papá se quebranta porque dice, o sea, yo era el papá perfecto. No, el exceso también hace daño. El exceso de pensar, no, hijo, no pasa nada, no pasa nada. Sí pasa. Yo no puedo decirle a mi hijo, no pasa nada. No, sí pasa. ¿Qué es lo que pasa? Que te estás sintiendo mal porque no estás cumpliendo lo que tú quieres, pero resulta que esto no es tuyo, sino es de tu papá. O sea, incluso a veces forzamos a nuestros niños a cumplir sueños nuestros sin darnos cuenta. No, pero es que yo pensé que el fútbol era algo bueno para él y se lo preguntaste y cada vez que jugaba le decías, ¿lo disfrutas? O sea, que al final se le detonó en un dolor muy intenso que lo imposibilita a veces. Entonces, miren cómo la importancia de nosotros empezar a mirar adentro para poder enseñar afuera. ¿Qué más es importante en este proceso? Crear desde la empatía y la conexión. Y preciso el ejemplo, deja de llorar, no es para tanto lo que estamos hablando. Entonces, empecemos a dejar de decir esto para decir, veo que estás triste. ¿Quieres hablar de esto? O sea, empecemos a validar, a identificar lo que están sintiendo, a ponerme en sus zapatos. Hoy en día hablamos mucho de la empatía, seamos empáticos, pero ¿hasta dónde vamos a ser empáticos con nuestros hijos? Casi siempre somos empáticos con los de afuera, pero no somos empáticos con los de adentro.
y estamos llamados a ser empáticos desde adentro. Estamos llamados a que lo hagamos con nuestros pequeñitos, porque si yo como mamá o como papá no logro entender lo que está sintiendo emocionalmente, muchísimo menos su maestra, muchísimo menos sus pares, muchísimo menos los otros adultos con los que se vaya a relacionar. Y no le voy a poder enseñar a él a identificar esas emociones para que él también pueda sortear con ellas en su adolescencia, en su juventud y en su adultez, porque los niños no van a ser niños toda la vida. Entonces, en ese sentido es que yo tengo que empezar a pensar, yo me debo conectar con él, yo me debo poner en sus zapatos, aunque a mí nunca mi papá se haya puesto en mis zapatos, porque claro, fuimos educados con que aquí se hace lo que yo diga, ¿sí? O sea, nunca nuestros padres fueron, ay, ¿te duele? Ah, ok, no lo hagas. No, ¿te duele? Pues entonces, asúmalo, ¿sí? Y de eso no se trata. Entonces, esto es el tema de tener una crianza consciente. ¿Y qué más? Les colocaba aquí la disciplina basada en el respeto. Entonces uno diría, disciplinar con respeto. O sea, ¿cómo es eso, no? Porque a mí me disciplinaban era a la brava. O sea, ¿cuál respeto? Si aquí se hace lo que yo diga. Si un niño derrama agua, la típica, ¿no? Yo no sé si les pasó, pero que uno se le caía el vaso de jugo o el pocillo de chocolate en la mesa y ese era el escándalo. O sea, mejor dicho, la juguetera, pues le cogían a fuete a uno por eso. Pero en vez de castigarlo, pues es decir, ok, no pasa nada, vamos a limpiarlo juntos. Esa sencilla acción le va a enseñar a él, de adolescente, de joven y de adulto, a que, ok, te equivocaste, pero siempre hay una oportunidad para volver a empezar. Ese no es el fin. Y eso impacta de una manera impresionante psicológicamente la vida de un individuo. En esa pequeña lección, porque la depresión, la ansiedad y todos los trastornos psicológicos empiezan desde ahí, desde la incapacidad que yo siento de poder resolver. ¿Y cómo se llama eso traducido en el amor propio y la autoestima? Que es la base del individuo, ¿no? De hecho, es el segundo gran mandamiento. Yo no puedo amar al prójimo si yo no me amo a mí mismo. Y ese amarme a mí mismo me lo enseñan mamá y papá en casa. Cuando con estas situaciones tan sencillas como de que se cayó, se regó el agua, el jugo, el chocolate, lo que sea, yo le diga, no, vamos a hacerlo. Ah, se ensució, se regó, se cayó. Vamos a resolverlo juntos. O sea, me da la seguridad de que esto no es el fin y de que no fue mi error, porque a partir de ahí entonces es donde yo empiezo siempre a buscar la aprobación afuera. A partir de ahí es donde mi autoestima y mi amor propio se desquebrantan. ¿Por qué? Porque no tuve un elemento de niño que me permitiera poder resolver y sentirme seguro. Miren en esos pequeños detalles, o sea, todo lo que se construye alrededor de la crianza es tan importante que es lo que termina determinando el éxito de nuestro joven, de nuestro adolescente y de nuestro adulto. Entonces aquí vamos a hacer un ejercicio práctico de sanando nuestro niño interior. Estas son mis fotos de mía como cuando era bebé. Sí, esta era una chiquita que mi mamá a los 41 días me puso en una guardería, en un daycare porque trabajaba, mi papá trabajaba, cosa que le agradezco realmente porque eso me hizo independiente. Mi papá pues falleció cuando tenía 10 años y aquí estamos mi mamá, mi hermanita, que casualmente, bueno, casual no, realmente es un regalo del cielo. Mi hermana nace, mi papá y mi mamá engendran a mi hermana y mi papá se muere. Entonces, mi hermanita no conoció a mi papá, pero pues fue el regalo que nos dejó. Mi hermana, mi mamá y yo aquí, mi chiquita, ahí se ve. Que tuve que sanar mi niña interior, por supuesto. Tuve un papá supremamente estricto. Los 7 años trascendentales de la vida de un individuo los viví con él. O sea, se murió cuando tenía 10. Ya había hecho lo que tenía que hacer. Tuve que sanar, claro que sí. Y entonces la invitación hoy es que ustedes y yo sanemos, que ustedes se den la oportunidad de sanar y de que podamos reconocer la importancia de crear desde ahí. ¿Cómo sé yo si pasé por circunstancias o no? ¿O cómo puedo decir, bueno, me voy a tomar el tiempo de pensar y de sanar esa infancia? Y entonces es descifrando si había un adulto presente y sintonizado con ustedes cuando eran niños. ¿Quién me acompañaba a dormir por las noches? Quisiera que hoy ustedes hicieran el ejercicio de preguntarse.
Si no lo pueden hacer de una vez, pues entonces dejárselo de tarea para que hagan este ejercicio. ¿Quién te acompañaba a dormir por las noches? ¿Quién te leía un cuento? ¿Quién te preparaba la comida que más te gustaba? ¿Quién te llevaba a la escuela? ¿Quién te ayudaba cuando tenías algún problema? ¿Quién te acompañó en tus ratos libres? ¿Quién te ofrecía juegos creativos? ¿Cómo era tu infancia? ¿Cuáles eran tus mayores miedos cuando eras niño? ¿Qué palabras te hubiera gustado escuchar de tus padres? Tantas cosas que nos pasaron de niños que a veces ni siquiera nos damos cuenta si, wow, yo nunca había pensado o no me acordaba o nunca me leyeron el libro. ¿Quién me llevaba a la escuela? Mi padrino. ¿Quién me leía cuentos? Nadie. ¿Quién? ¿Cómo era mi infancia? Uy, ya no la recuerdo. Incluso se muestra que a veces cuando no tenemos esos recuerdos de la infancia es porque tuvimos que vivir situaciones tan fuertes o tal vez las vivimos que anulamos muchos momentos de nuestra niñez. Y eso es clave que nosotros podamos reconocer precisamente para poder sanar. Y así que espero pues si le hagan screenshot si quieren. Y bueno, yo no sé si la alcanzaron a hacer. Ahí les dejo un momentico para que hagan screenshot y hagan esa tarea. ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? Ah, yo veo esto en el chat que hay comentarios, no los he, no he elegido, pero entonces ahora vamos a terminar y pasamos a ir rápidamente a sesión de preguntas. Entonces aquí estamos perdón, la pasé. Estamos en qué es lo más importante realmente y lo que nos permite ser sanos, exitosos en la vida, el amor, el respeto y la confianza. De las preguntas anteriores, la tarea es ¿cuál crees que te hizo falta? ¿Qué fue cuál crees que hizo falta para poder vivir y experimentar realmente una plena relación con mamá y papá, una plena relación contigo mismo, una autoestima sana? Y aquí lo que les decía al principio, la primera necesidad realmente del ser humano es sentirse amado. Esa es, cuando uno se siente amado, por eso la dimensión espiritual es tan importante, porque cuando yo logro entender que mi vida tiene un propósito y me siento amado por quien me diseñó, pues de ahí para allá todo va a ser más fácil, todo va a fluir. La necesidad de nosotros, de nuestros pequeñitos, de sentirse amados, les va a llevar a estar seguros, les va a llevar a vivir ese éxito, les va a llevar a ser competitivos, a poder desafiarse, a poder arriesgarse, a dejar de sentir miedo por las cosas. Eso es supremamente trascendental, que podamos generar ese amor. Entonces vamos a hacer un ejercicio para sanar nuestro niño interior y es una carta que yo les hice como una parte de la carta y es querida Tati, sé que a veces te sentiste sola y con miedo. Quiero decirte que eres valiosa, que mereces amor y que nunca fue tu culpa. Si alguien te hizo sentir insuficiente, hoy soy adulta y quiero abrazarte y protegerte. Estoy aquí para ti. Eso es lo que mi niño interior necesita escuchar de mí, que aunque a veces me haya podido sentir sola o me haya podido sentir solo, pues finalmente aquí estoy, ¿sí? Y esta es la tarea más importante que les pido que hagan. Porque a partir de que nosotros podamos sanar a nuestro niño interior, vamos a poder aplicar todas las crianzas. Vamos a poder aplicar el ser conscientes, vamos a poder hacer esa respiración profunda para poder tener esa atención plena. Vamos a poder sanar, vamos a poder empezar de nuevo. Necesitamos decirnos a nosotros mismos, a nuestro pequeñito, en mi caso a Tati la chiquita, palabras de amor, palabras de validación, porque tal vez en ese momento ni mi mamá, ni mi papá, ni mi abuela, que fueron los adultos con los que yo más tuve influencia de chiquita, me dijeron, ¿sí? Porque eran su particular forma. Ellos también fueron niños. A ellos también les faltó un papá, una mamá que los abrazara tal vez, o unas palabras de aliento, de validación, de amor. Por eso yo no los puedo juzgar. No estoy en la posición de juzgar a mis papás. Estoy en la posición de decir, wow, pasó esto, pero ahora yo voy a sanar mi chiquita.
un mensaje de consuelo a mí misma en esos momentos difíciles donde quería que me abrazaran. Cuando era niña, donde me sentía sola y no tenía el abrazo, la compañía, el respaldo de un adulto, pues yo hoy se lo voy a decir a mi chiquita interior y le voy a decir eso que hubiese querido escuchar, esas palabras de consuelo, lo que un adulto me diría para darme seguridad. Por eso esta carta, que hagamos una carta diciéndonos que aunque te hayas sentido solo o sola, yo estoy aquí ahora y eres valioso y que mereces todo el amor, que mereces todo el respaldo, toda la seguridad y que lo vamos a hacer ahora juntos, como adulto, como niño, porque no se nos puede perder nuestro niño. Entonces, esto era básicamente lo que quería compartir con ustedes en este tiempo, eh, de que pudiéramos identificar qué es las crianzas, porque hablamos mucho de esto, porque estamos viendo reels, porque estamos viendo todas las historias, lo que nos están enseñando, pero que a veces uno no tiene la conciencia, no tiene la claridad, a veces uno no tiene como la certeza de que efectivamente esto va a bajar a mi corazón y lo voy a poner en práctica. Por eso es crianza con propósito, por eso es que estamos aquí muchos colegas, mucha gente, muchas mamás tratando de enseñar para que no levantemos una sociedad con más situaciones por sanar, sino que al contrario. Sea esa nueva generación, esa que dicen que es de cristal, no, que sea realmente, pero un cristal bueno, duradero. Entonces, bueno, Ah, pues pasemos a las preguntas. Ojalá tú dirás. muy lindo todo, la verdad, Tati. Ahorita también, ahorita creo que hay una clase, ya veo por ahí al doctor Rey. No sé si alguien tiene preguntas así rapiditas para Tati. Muy lindo todo, la verdad, porque siento que son temas que no se tocan y siento que son temas que lo que fue para nuestros papás influye en muchas generaciones adultas en este momento. Muchos hombres, por ejemplo, no pueden expresar sus emociones, esas porque siempre les decían, los niños no lloran, los niños son fuertes y todo eso, lo que tú decías, es muy importante, valorar las emociones. Valorarlo, Entonces, así sí, es. y uno como mamá a veces no puede controlarse, uno a veces sí, y eso es muy importante, la verdad. El saber expresar, expresar para que respirar, ese respirar es, a veces es muy difícil, es muy difícil, pero hay que controlarlo. Así es, así es. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta antes de que Mm, afortunadamente nos alcanzó el tiempo. Amanda, ¿quieres preguntar? Sí, Shalom, amadas. Yo quería, si pudieran después compartir la compañera de la presentación que estuvo muy excelente, estas tres dimensiones del ser humano que hablaba del alma, el cuerpo y espíritu que se componían de otros factores. Me gustaría si después nos pudiera compartir, digamos, por escrito, como para que lo pudiéramos tener más presente, la división, ¿no? Para saber cuándo está actuando qué parte del cuerpo y qué parte de esa dimensión del ser humano. Y estoy muy agradecida por la charla. Tengo tres hijos y estoy practicando así y se siente como el trabajo, sabemos que es un trabajo cotidiano, día a día, y eso es lo importante, día a día ir mejorando, día a día ir integrando nuevas habilidades. Así que eso, muchas gracias por la oportunidad y la charla. Con amor, muchas gracias a ti. Vale, chicas, sí, yo les envío la grabación, yo les envío la grabación, entonces cualquier cosita también, Tati está en los grupos, cualquier pregunta que tengan ahí la pueden contactar. O aquí les dejo mis redes, bueno, arroba por Instagram me pueden seguir. Ahí estoy haciendo reelcitos educativos para que pues podamos volver ese tema más didáctico, lo podamos aprender y lo podamos pues ir desarrollando poco a poco, sobre todo con nosotros primero. Vale, mi Tati, mil gracias por todo, por tu tiempo. Vale, Muchas gracias por la invitación. Entonces, pues aquí vale. estoy. Cualquier cosa, seguiremos ahí en contacto. Gracias. Gracias. Feliz Gracias, tarde. mi Tati, que estés bien. Ya A me re- ver, ahora, tengo una, Doctor, qué pena con usted. Buenas noches, qué pena con usted. Hasta Oh, no, tengo, luego. no, no, tengo no una hay problema, pregunta. no hay pena, no hay pena. Ivonne estaba haciendo una charla muy bonita, muy interesante, qué bueno. No, no, Muchas no, gracias. todo el tema es parte de la enseñanza y del aprendizaje. Así como ustedes aprenden, yo también aprendo un montón.
Entonces, no, es positivo, positivo, me encanta que tengamos personas de diferentes tipos de especialidades y de profesiones y sobre todo ese tema que es un tema muy actual porque pues hoy en día los seres humanos tal vez pensamos y reflexionamos mucho más acerca de nuestro comportamiento, de nuestra conducta, de por qué de alguna manera reaccionamos de X o de Y manera. Esta generación de cristal, como lo decía Ivonne, pues sí, de alguna manera es una generación que educamos en pro del amor, en pro de el bienestar, en pro de poder ayudar a todos estos muchachos a que no tuvieran eventualmente los mismos traumas que de alguna forma nosotros vivimos por esa educación de las que ustedes hablaban, ¿no? Nosotros crecimos en una generación en donde no hable que están hablando los mayores, usted no opine, usted no sabe nada, o, o, o